quiero invitarles por favor que abran su Biblia en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos a leer del versículo 13 al 15. Lucas 24, 13 al 15. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y caminaba junto a ellos. El caminar se ha tornado una actividad muy popular. ¿Ya? A partir de ser una forma excelente de ejercicio, y a la luz de los hallazgos más recientes se aproxima a ser la actividad ideal, el caminar. El alcance del caminar, los efectos de eso, se proyecta desde el control del peso. Si usted quiere controlar su peso, póngase zapatilla, buzo y póngase a caminar. ¿Ya? Deje de pensar en las dietas, ¿no? Camine nomás. ¿Ya? Eso le va a ayudar, ¿ya? Según lo que se ha descubierto, ¿no? Vigorizar nuestra capacidad física, mental, espiritual, dentro de sus múltiples beneficios. Caminar favorece al paciente hipertenso. ¿Ya? Hay algunos cuando tienen problemas con esto de la hipertensión, ¿cierto? Salen a caminar y se regulariza eso. Ayuda a disminuir la presión arterial sanguínea, fortalece el corazón, disminuye los riesgos de la arteriosclerosis, al disminuir los niveles del colesterol malo. Además aumenta los niveles del colesterol bueno, ayuda a reducir de peso. Y entonces en la actualidad caminar se ha tornado la actividad preferida para los pacientes en recuperación después de un ataque al corazón, a caminar. En realidad 8 de cada 10 personas, 8 de cada 10 mejorarían sus estados de salud si caminaran. 8 de 10. A ver, aquí tenemos, ya. 8 de 10 de acá. 8 de 10 mejoraría, ¿ya? Entonces, caminar. ¿Cuán beneficioso es caminar? ¿No? Y bueno, el sedentarismo es uno de los grandes problemas de los cuales vivimos, pero caminar le va a solucionar un montón de cosas. Usted va a estar mejor. Así que deje el asiento ese que ya está hundido, está sentado ahí. Ese sillón que está hundido, ¿cierto? Que usted se siente queda como encajado, ¿no? ¿Cierto? Porque puro sentado, ¿ya? Así que no se queje, no le pida al Señor que le sale cuando el Señor dice, anda a caminar, se va a mejorar de un montón de cosas, ¿ya? ¿Cuán beneficioso nos hace caminar? Camine, ¿ya? Es una necesidad que tenemos. Pero, ¿sabe? Hay una necesidad más importante, y es la de caminar, pero con Jesús. Con Jesús. Leíamos recién el versículo que iban 2 discípulos y Jesús se acercó y caminaba con ellos. En el mismo camino que iban ellos, Él se acercó. No que ellos fueron donde Él se acercó, y dice la Biblia que caminaba con ellos. Y en ese caminar conversó con ellos de manera natural, fluida, ¿cierto? En una comunión tan íntima que vamos a ver lo que resulta en los beneficios que hay humanamente, terrenalmente, de caminar. Hay beneficios espirituales
del caminar con el Señor. ¿Está usted caminando con el Señor? En realidad está caminando con Él. Está viviendo, sintiendo en su vida los beneficios de andar con Jesús. Oramos. Gracias, Padre, por que podemos abrir tu palabra. Y oramos, Señor, que tú bendigas tu palabra. Que ella fluya a nuestro corazón, a nuestra necesidad. Señor, corrigiendo, fortaleciendo. Señor, que tu palabra sea eficaz y que no vuelva vacía. Sabemos que así será. Señor, denos un corazón atento, oídos atentos, una mente atenta al consejo bendito de tu palabra. Y que tu espíritu acomode tu palabra en nuestro corazón. Lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Preguntaba, ¿cierto? ¿Andas con Jesús? ¿Mantienes una relación con Él? ¿Caminas con Él? ¿Hablas con Él? ¿Conversas con Él? Dice el versículo 25, vamos a ver tres cosas que son los beneficios de andar con Jesús. En primer lugar dice que mientras Jesús se acercó, caminaba con ellos, y Jesús en el versículo 17 le pregunta a ellos: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces, en esa conversación del Señor con esos dos discípulos, bueno, ¿qué están conversando? Pero no solamente por qué están conversando, sino por qué están tristes. Y entonces, ante la pregunta del Señor, y ellos se sorprenden de que Jesús no supiera nada de lo que había pasado en Jerusalén en esos días, en esos 3-4 días. Él es el único extranjero que no sabe lo que ha pasado. Y Jesús les pregunta a ellos: ¿qué cosas? Y ellos dicen, ahí en el versículo 21, y este primer beneficio de andar con Jesús, es que andar con Jesús, caminar con Jesús, ¿sabe lo que Él va a hacer con nosotros? Cuando tengamos una relación íntima con Él, una comunión con Él, es que Él va a exhortar a nuestra incredulidad. Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y en el versículo 25, Jesús responde a la respuesta de estos discípulos. Y les dice, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y entonces ellos manifiestan en esa conversación con el Señor y le dicen a Él: nosotros esperábamos. Sus corazones se llenaron de incredulidad. Ya no esperan. Ya no creen lo que Jesús les había dicho tantas veces. Ya no creen, ya no esperan. Todo se acabó. Fue lindo mientras duró esos 3 años y medio que tuvimos con Él. Los milagros, las señales, la enseñanza, el sermón del monte, etcétera, y cuántas cosas. Fue lindo escucharlo, estar con Él, hablar con Él, estar cerca de Él inclusive, sin que Él dijera nada, sin que Él hiciera nada. Estar solo cerca de Él era maravilloso. Pero todo se acabó. Él murió y fue sepultado. Todo se acabó. Y con su muerte se fueron todas nuestras esperanzas. Porque Él dicen ellos, nosotros esperábamos. Ya no esperamos. Se acabó. La incredulidad, la fe se fue de sus corazones, la incredulidad llenó su corazón. Y Jesús reprende esa incredulidad. Y hermanos, la filosofía de este mundo, al que nosotros nos vemos expuestos permanentemente, van ahogando la fe
de nuestros corazones. La maldad creciente va enfriando el amor en nuestros corazones. Y lo dice la misma palabra de Dios. Las falsas doctrinas nos van llevando a dudar de las verdades bíblicas. Y todo esto nos lleva a desconfiar, a no estar seguros de lo que la palabra de Dios declara. Por eso cuando andamos con Él, manteniendo una comunión con Él, permanente con Él, una relación estrecha con Él, su palabra necesariamente va a reprender nuestra incredulidad, va a reprender nuestra falta de fe. ¿Cuánto de lo que decimos creer en realidad lo creemos? ¿Creemos que hay un infierno? Sí. ¿Y por qué no hacemos nada para rescatar a los que van corriendo hacia allá? ¿Creemos que el pecado es malo? ¿Que es nocivo? ¿Que destruye el alma? ¿Que destruye nuestra relación con Dios? Sí. ¿Y entonces por qué nos dejamos vencer tan fácilmente por el pecado? Creemos que en el hogar eterno, creemos que el Señor viene por su iglesia. ¿Creemos que Él viene por su iglesia? O nosotros decimos, nos esperábamos que Él iba a venir. Como aquellos, ¿cierto?, que se burlaban de la iglesia, decían ellos, ya las cosas siguen igual y Cristo no viene y ellos siguen esperando y se burlaban. Y muchos se siguen burlando hoy. Si nosotros estamos entonces esperando que Él venga, ¿por qué estamos tan aferrados a este mundo? Como si este fuera nuestro hogar eterno. ¿Por qué no hacemos nada si Él viene por su iglesia, viene por nosotros? ¿Cierto? ¿Por qué no estamos haciendo algo en nuestra vida para limpiarnos más, para santificarnos más? De tal manera que cuando Él venga nos encuentre como Él realmente quiere encontrarnos. Si creemos que Él viene. Si creemos que Él viene, ¿por qué seguimos pensando y haciendo proyectos y planes y sueños como que poniéndolas como la prioridad de nuestra vida? No digo que es malo hacerlas, pero poniéndolas como la prioridad de nuestra vida y no poner la prioridad de Cristo, que viene por su iglesia, viene por mí como la prioridad por sobre todas las cosas. Cuando el gran proyecto, hermano, que nosotros como creyentes debemos abrigar, anhelar, desear, hermano, por sobre todas las cosas, el mayor proyecto que nosotros tenemos, la mayor meta de la vida que nosotros como creyentes tenemos, hermanos, es encontrarnos con Cristo. Decimos amén. Porque es así, es así, es así. Estemos pensando en eso o no, pero es así, es la gran meta de la iglesia de Cristo y del creyente, encontrarnos con Cristo. Y pensar, ¿y qué le voy a decir cuando me encuentre con Él? ¿Qué le voy a decir? Porque eso va a pasar. Nos vamos a encontrar con Él. Amén. Amén, hermano. Amén. Sí, pues nos vamos a encontrar con Él. Sí, mire, fallamos, somos débiles. Él es el amigo que es fiel con nosotros, pero ese es lo más glorioso que vamos a vivir y a experimentar, verle cara a cara, ¿cierto? Y entonces, hermanos, cuando lleguemos con Él y cuando entremos en una comunión más íntima con Él, Él va a disipar esa incredulidad en nuestro corazón. Va a volver a llenar nuestros corazones de esperanza. Y el primer beneficio que uno tiene de caminar con Cristo, de tener una comunión con Él necesariamente
lo que va a hacer, nos va a arrepentir nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. No es que nosotros esperábamos, hermanos, nosotros esperamos. La iglesia de Cristo espera sus promesas y sobre todo la mayor promesa, su venida. Que este mundo, hermano, no nos robe lo más maravilloso que es nuestra relación con Él. Segundo, la segunda bendición de tener una comunión con el Señor, de caminar con Él. Dice el versículo 28 al 31. Llegaron a la aldea a donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Segundo beneficio, hermanos, de caminar con Jesús es tener una comunión con Él. Una comunión con Él. Mire, algo ocurrió en ellos que no querían terminar la conversación. Lo vamos a ver luego, porque ellos le obligan al Señor a quedarse. Él dice la palabra que Él hace como que va a seguir el camino y ellos dicen, no, quédate con nosotros. Y dice la palabra que le obligaron. No, usted no se va de aquí. Eso pasa me han contado, ¿cierto?, la gente del sur. No, usted no se va si no lo mandamos, ¿cómo se llama? Usan una frase, ¿no? Almorzados. Comido. ¿Ah? Comido. Ah, sí. Usted no se va de aquí si no lo vamos a mandar, si no lo mandamos comido. O sea, tiene que quedarse, comer y después, bueno, váyase. Pero ellos, aquí es otra cosa aquí en Santiago. Ya, mientras más luego sea mejor. ¿No? Y si vienen a verme, venga después de almuerzo. Antes del almuerzo, después del almuerzo y antes de la once, una cosa así. ¿Ya? No, pero entre los cristianos no debe ser eso, ¿no? Pero, y ellos le obligan a quedarse. Quédate con nosotros. No lo dejan irse. Algo había sucedido en el camino conversando con ellos y aunque Él les retó, aunque Él les dijo insensatos y tardos para entender lo que los profetas han dicho y más encima, le obligan a quedarse. No es que ellos eran masoquistas, ¿no? Sino que había algo que había pasado en ellos, que no querían perder esa compañía. Y dicen, quédate con nosotros, ¿cierto? Y hermanos, eso nos hace pensar que ellos estaban experimentando algo muy grande en sus corazones. Y por eso no querían terminar esa conversación, no querían desligarse de esa comunión que tenían con el Señor, ¿cierto? Y eso me hace pensar a mí en el primer amor. ¿Recuerda el primer amor? ¿Recuerda cuando usted conoció a Cristo? ¿Cierto? Y usted entró en una relación con el Señor. ¿Se acuerda cómo era? Qué hermoso era, ¿no? ¿Cierto? Qué lindo era. Orar. Cuando usted tuvo su primera Biblia. ¿Se acuerda? En el primer amor. Mi primera Biblia. Esta es mi Biblia, mi primera Biblia. Y cuánto la amaba, y cuánto la leía, y cuánto placer encontraba en leerla. Y era una palabra viva que hablaba y que le llenaba su corazón de gozo, porque era la comunión con el Señor. Era ese primer amor. No, yo lo dejo, tengo esto y no lo quiero soltar. Y a veces pasa eso en los matrimonios. Se van olvidando con el tiempo de ese primer amor. ¿Ya?
pensar en Jacob, ¿recuerdan? Cuando Jacob lucha con el ángel de Jehová y le dice, yo no te voy a dejar si tú no me bendices. Y dice la palabra de Dios que Jacob luchó toda la noche con el ángel de Jehová, con Cristo. Lo agarró Jacob a Cristo y le dijo Jacob a Cristo, tú no te me vas de aquí hasta que no me bendigas. Y luchó toda la noche hasta que el Señor le tocó en la pierna y lo tuvo que soltar. Y el Señor le dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y por lo tanto tu nombre no será más Jacob, sino será Israel. Hermano, es su relación con Él, es su caminar con Él, es la comunión que tiene a diario con Él. Señor, aquí estoy delante de ti, en esta comunión contigo, quiero que me bendigas. Y dice la palabra que Él se sienta con ellos y Él hace de dueño de casa. Porque Él se sienta, toma el pan, lo parte y lo da. Él no es un invitado, no es el, como nosotros cantamos, ser huésped, una canción que cantamos para pedir la bendición. Ser nuestro huésped, Jehová, ser nuestro huésped. ¿Sabe? Dios no es huésped. El Señor no es un huésped. Él es el dueño de casa. Es el Señor de la casa, no es el huésped. ¿No es cierto? Él es el Señor de todo, es el dueño de todo. Y cuando Él se sentó con ellos, Él tomó el pan, Él lo partió, Él lo bendijo y Él les dio. Hermano, qué compañía, qué compañía, qué compañero es Cristo del camino. No hay compañía, no hay compañero como Él. Qué comunión. Estaban allí ellos tres, los discípulos, los dos más Jesús. Pero en esa comunión que podemos tener con Él, eres tú y Él. Tú y Él. Qué maravillosa compañía. Hablar con Él, estar en la intimidad con Él. Abrirle mi alma, mi corazón al Señor, derramarle todo lo que hay dentro de mí a Él, y Él es el único. Bueno, puede haber alguno más aquí, pero es el único que nos va a escuchar con empatía, nos va a entender y tiene el poder para ayudarnos en todo lo que nosotros le podemos decir. Qué compañía, qué beneficio, ¿cierto?, de andar con Jesús. Hay una canción para los hermanos que estuvieron en homilética. No soy uno que predica por canciones, no, sino que es solamente una frase de porque algunos ya están acostumbrados a decir, no, el pastor falló aquí, falló en este punto. Una canción, una parte de una frase dice: ¿cuánto tiempo hace ya que no buscas de Dios? Diciendo, ¿por qué de hacerlo? Vives lejos de Él, vives triste sin Él, y consuelo en tu alma no hay. ¿Cuánto tiempo hace ya que no escuchas su voz y no sientes su santa presencia? Sin hacer oración, sin cantar su canción. ¿Cuánto tiempo sin su bendición? Y yo le pregunto esta noche, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Sin esa comunión. ¿Saben? Lo único que nos va a llenar el alma y el corazón es nuestra comunión con Él. No hay otra cosa.
No hay sustituto para el gozo que da el Señor. No hay sustituto humano. Solo Cristo lo puede hacer. Pero te pregunto, ¿cuánto tiempo sin esa comunión? ¿Cuánto tiempo sin andar con Él? Y tercero, otro beneficio de andar con Él, tener esa comunión con Él. Dice versículo 26, 27 y 32. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y otro beneficio, hermanos, que sus corazones fueron encendidos por la palabra de Dios. Fueron bendecidos, las emociones de sus corazones fueron inflamadas al oír de los labios del Señor las Escrituras. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra viva. En Salmo 19, 7 al 10 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Uno tiene que cantar para recordársela. Deseables son más que el oro, más que el oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Yo nunca he comido de esa miel que destila el panal. He comido de la otra, y que es dulce. Y la que destila el panal debe ser. ¿Alguien ha comido la que destila el panal? ¿Sí? Hermano Largo. Es la mejor de las mejores. ¿Ah? Bien. Bendito ustedes que han comido esa miel. Y hermano, lo que empieza a pasar en sus corazones es que una llama ardiendo empieza a estar en sus corazones al oír las benditas escrituras. Y hermano, ¿qué curso intensivo tuvieron esos dos con el Señor? Ni siquiera el Instituto Gamaliel, perdón hermano, ¿no? Ni los mejores seminarios de este mundo se pueden comparar con el curso intensivo que tuvieron esos dos discípulos, teniendo como maestro al maestro de los maestros, al Señor Jesucristo. Y dice, les abría las escrituras. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo le abría la escritura? ¿Andaba con los rollos? Los rollos y... Porque dice, comenzando desde el principio. ¿De dónde comenzó? Pero si fue un síntesis del Antiguo Testamento, Pentateuco, profetas mayores, profetas menores. Le dio un curso realmente intensivo. Pero la pregunta es, sacó los rollos y empezó a hablar. No, porque Él es la palabra. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo es la palabra. Él mismo se abrió a ellos. Y por eso Pedro, cuando algunos dijeron, dura esta palabra, y se fueron, y Jesús les dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Ahí en Juan 6:68. ¿Y qué dice Pedro? ¿A quién iremos? Y le dice, tú tienes ¿qué? Palabras de vida. Palabras de vida. Solamente Cristo puede dar eso.
palabras de vida, palabras que dan vida. Y hermano, comenzando desde el Pentateuco, como decía, le enseñó las Escrituras, mostrándole que todas las Escrituras, desde Génesis, ¿cierto?, pasando por todos los profetas mayores y menores, apuntaban todos a Cristo. Y como dice, ¿cierto?, allí en 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12, 1 Pedro 1, 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todo indicaba a Cristo. Y hermano, eso pasa cuando vamos nosotros a la Biblia. Es Jesucristo quien se nos abre a través del bendito Espíritu Santo para enseñarnos, para edificarnos, para exhortarnos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el profeta Jeremías en 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Ellos dijeron: no ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura. Fuego, fuego, por oír la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que la autoridad final de toda fe y práctica. Si es así, entonces ¿por qué no la tomamos con seriedad y nos sujetamos a ella y vivimos de acuerdo a ella? Creemos que el mundo es lo que necesita oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no la oímos nosotros? ¿Sabe, hermanos? El diablo ha escondido la palabra de Dios de los púlpitos. El diablo ha escondido la palabra de Dios de los púlpitos. El diablo ha escondido la palabra de Dios en la vida de los creyentes. ¿Sabe? En tiempos donde la facilidad de obtener un ejemplar de la Escritura es muy alto. Es una facilidad de ir y comprar una Biblia. Y hay Biblia para jóvenes, hay Biblia para hermanas, hay Biblia para varones, hay Biblia, es la misma Biblia, pero obviamente la aplican para cierta situación. Pero una facilidad tan tremenda para eso. Qué paradoja, ¿cierto? Es el tiempo donde más extraviada está en la casa. Josías, cuando comenzó su ministerio como rey, él buscó servir a Dios, restaurar el templo y ordenó hacerlo. Y cuando estaban haciéndolo, el sacerdote dijo: uy, hemos encontrado en la casa de Dios el libro de la ley. ¿Cómo es posible que en el templo de Dios esté perdida la palabra de Dios? ¿Qué dirían, hermanos? ¿Qué dirían Reina y Valera? Fueron aquellos que sufrieron persecución
por ellos querer por traducir la palabra de Dios del latín al español, para que los de habla hispana pudiéramos tener un ejemplar y pudiéramos leer las Escrituras. ¿Cuántas veces ellos tuvieron que arrancar a otros países porque la Inquisición los estaba buscando por haber cometido la blasfemia y el delito de traducir las Escrituras? ¿Qué dirían ellos al ver la actitud tan fría, tan indiferente y hasta incrédula de los creyentes hoy? Hermano, es posible que se tenga que exigir, presionar, motivar a los creyentes a leer la palabra de Dios. ¿Qué frío más polar hay dentro del corazón de los creyentes que ni siquiera la Escritura pueden encender sus corazones por esa indiferencia y esa apatía? Hermano, ¿sabe? La palabra de Dios es como el leño para el fuego. Si usted quiere que el fuego aumente y no se apague, usted échele leño, échele leño, échele leño. Y ese fuego va a crecer, se va a mantener. De la misma manera, hermano, la fe en el corazón del creyente lo que necesita es el leño de la palabra de Dios. Lo único que va a avivar no es que usted doble rodilla y diga al Señor, aviva mi corazón, lea la palabra de Dios. Es el leño para que se avive la fe en nuestros corazones. Fuego. Y a la medida que nos vamos leyendo la palabra de Dios, es lo mismo cuando dejamos de echar leño al fuego. Al final quedan recoltos, cenizas. ¿Eres fuego o eres rescoldo? ¿Qué eres tú? ¿Fuego? ¿Ardiendo, como decían los discípulos, no ardían nuestros corazones? ¿O eres rescoldo humeante, que apenas anda con su vida cristiana? Aquellos dos discípulos, al caminar con Jesús, experimentaron el gozo que da el leer las Escrituras. ¡Qué amor, hermano, qué amor aún más apasionado! Después de esa experiencia que tuvieron con el Señor, un amor más apasionado por la palabra de Dios y por el Señor. ¡Qué distinto! Después de esa experiencia, más deseo de conocerlo a Él, más deseo de amarlo a Él, más deseo de caminar con Él, porque después de esa experiencia yo no me quiero separar de esto. Después de experimentar lo que puse la palabra de Dios en el corazón, yo no quiero dejar de leer la palabra de Dios. Más deseo de estudiar, más deseos de escudriñar las Escrituras. Primero, en esa comunión con el Señor le exhortó su incredulidad. Tuvo comunión con ellos y sus corazones fueron encendidos por la palabra de Dios al caminar con Él. Hermanos, es andar con Jesús, caminar con Él. Es vital. Es vital. Carlos Templeton, que falleció en el 2011, él se convirtió a Cristo en el año 36. Y él, junto a Billy Graham, que nosotros le conocemos, en su juventud ellos formaron un equipo como evangelistas. Y ellos formaron un ministerio llamado Jóvenes para Cristo.
que iban por distintas partes del mundo predicando el Evangelio. Y se decía de Carlos Templeton que fue considerado el mejor predicador, mucho más que Billy Graham, con más carisma, con más llegada, y muchos pensaban que iba a ser el predicador que iba a cambiar el mundo cristiano. Pero en el año 1948, años después, la vida de Carlos Templeton y su visión del mundo empezaron a ir en un camino diferente. Comenzó a leer a filósofos y empezó a alejarse de la palabra de Dios. Comenzó a dudar de ella y hermano terminó apartándose de Dios. En el año 57 escribió un libro muy desgarrador y el título de ese libro se llama Mi despedida de Dios. Mi despedida de Dios. Negó a Dios. Antes de morir, cuentan sus familiares que él dijo esta frase: ¿cómo extraño a Jesús? ¿Cómo extraño a Jesús? Él lo perdió en el camino. Dejó de caminar con él. Y te pregunto, ¿estás en realidad caminando con Jesús? No viniendo a la iglesia, no es eso. No es eso. Es tener comunión con Él. Eso es caminar con Jesús. ¿Estás caminando con Él? ¿Es ser tu compañero del camino, tu confidente, tu consejero, tu amigo? ¿O lo perdiste en el camino? ¿Te sientes lejos de Jesús? ¿Has dejado de arder tu corazón en la comunión con Él y la lectura de su palabra? ¿Y por qué no venimos esta noche si es así? Reconocer, Señor, la verdad que después de oír la experiencia de los discípulos, reconozco que estoy un poco lejos de ti. Quiero estar cerca de ti. Quiero volver a caminar contigo como antes. Oramos. Sabe, hay muchos que, no solamente Carlos Templeton, sino que hay muchos que han perdido a Jesús en el camino y ya no caminan con Él. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra esta tarde, esta noche. Señor, tú nos conoces a cada uno. Tú nos conoces cuál es la medida de nuestra fe, lo estable de nuestra fe. Tú conoces nuestro andar. Tú conoces qué relación realmente tenemos contigo. Tú conoces cuál es nuestra actitud hacia tu palabra. Hermano, hermana, yo te pregunto, ¿estás caminando con Él? ¿O has dejado de hacerlo? Que no seas tú uno más como Carlos Templeton,
que termina su vida extrañando a Jesús, porque ya no hay comunión con Él. Quizás otras cosas han llenado tu corazón. Quizás son otras cosas que tú has buscado y estás olvidado de Él. ¿Por qué no decir esta noche a renovar, Señor, quiero renovar mi fidelidad a ti? Más que tú hagas cosas o estés ocupado en un sinfín de cosas, lo que Jesús quiere por sobre todo es andar junto a ti. Él se acercó a ellos y Él quiere tener esa comunión contigo. Y ora en tu corazón. Y vuelve a caminar con Él en esa compañía como un día tuviste. Íntima, cercana, vigorosa, apasionada con Él y con su palabra. No te vayas de aquí sin irte muy cerca de Él, en comunión íntima con Él. No lo hagas. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Señor, reconocemos que son un sinfín de cosas, ocupaciones, distracciones, que sin darnos cuenta, Señor, nos han deslizado, nos han desviado, nos han hecho perder esa comunión que antes teníamos. Pero, Señor, te pedimos que nos ayudes a regresar al camino y a volver a ir contigo en esa intimidad y en esa comunión íntima y apasionada contigo. Señor, siga usando su palabra en nuestros corazones. Y que esta semana en adelante haya un cambio en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre bueno, por tu palabra en nombre de Cristo. Amén.